Bienvenidos todos y cada uno. Quería aclarar las cosas porque hay muchas cosas circulando en Internet cuando se trata de ovnis y extraterrestres. Así que, ¿qué mejor manera de aprender que sumergirse en la palabra de Dios para ver lo que Él tiene que decir? Dicho esto, le pedimos a nuestro Padre sabiduría y conocimiento mientras nos sumergimos en su palabra y aprendemos si los ovnis son bíblicos o mitos. En el nombre de Jesús, le pedimos. Amén. Bienvenido a The Disciples Haven, donde profundizamos en los misterios y maravillas de las Escrituras bíblicas. Soy su anfitrión, José García, y hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través del libro de Ezequiel, específicamente el capítulo 1 para descubrir si los UAPs, fenómenos aéreos no identificados o los ovnis, como se lo conoce desde hace un tiempo, son en realidad bíblicos o un cuento inventado por un hombre. Antes de sumergirnos en la extraordinaria experiencia de Ezequiel, preparemos el escenario. Ezequiel significa Dios nos fortalecerá, y Ezequiel es un profeta del antiguo Israel. Fue llevado cautivo a Babilonia en el 484 AC. Es en esta tierra extranjera, en medio de su exilio, donde recibe una visión profunda de Dios. Una visión que a la vez asombra y confunde a los eruditos hasta el día de hoy. En este libro, Dios tuvo a bien no enviar un ángel a entregar un mensaje, no aparecer en espíritu, sino que bajó físicamente a esta tierra y Ezequiel describe lo que vio cuando llegó. ¿Por qué tendría que hacer eso? Para fortalecernos, para darnos esperanza. Entonces comenzamos el capítulo 1, verso 1, y dice: Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, en el día 5 del mes, que estando yo entre los cautivos junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En otras palabras, vio a Dios directamente. El día 5 del mes, que era el año quinto del cautiverio del rey Joaquín. A Joaquín aquí se le cambiaría el nombre más tarde a Jeconías. Jeconías luego, cuando era desleal a Dios, le quitarían el nombre de Dios, le quitarían el Yah y lo llamarían Conías. Porque en lugar de llamarse a quien Yah ha designado, el nombre simplemente se cambiaría para significar designado, porque ya no fue designado por Dios. Solo un pequeño dato divertido para aquellos que estudian más a fondo. Verso 3. La palabra de Dios vino expresamente o especialmente al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, y la mano de Dios estuvo ahí sobre él. Verso 4. Y miré, y he aquí un torbellino que salía del norte, una gran nube y un fuego envolviéndose, y un resplandor alrededor de él, y en medio de ella como del color del ámbar, en medio de ella del fuego. Ahora bien, un hecho importante que debemos tener en cuenta es que la palabra color no existe en el idioma hebreo. La palabra en los manuscritos es ayan, que significa ojo. En otras palabras, esto es lo que veo. Pero ahora el color ámbar nos quita la verdad. Veamos cuál es la palabra original en los manuscritos. Para aquellos de ustedes con concordancia fuerte, la palabra ámbar es H2830 y en hebreo es kashmal. La definición es de derivación incierta, probablemente bronce o metal de espectro pulido. Entonces, pongamos esto en contexto. Vio algo, un vehículo, si se quiere, que estaba girando y era de bronce muy pulido. La gloria Shekinah brillando en él. La gloria Shekinah es la presencia divina de Dios. Tengamos en cuenta para el contexto que tenemos a un hombre, Ezequiel,
alrededor del año 484 AC, y el único tipo de vehículo que él o cualquiera en ese entonces había visto era una carreta de bueyes o un carro de caballos. Y las únicas ruedas que ve son las de esos carros o carros de bueyes. Pero ahora lo que nos está diciendo en estos primeros versículos es: estoy viendo ruedas en el aire. Están volando y son de bronce muy pulido. Pero sigamos leyendo para comprender al máximo este espectacular evento. Verso 5. Y en medio de él salió la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían semejanza de hombre. Estos seres vivientes son los Zoe o Zun, como se describe en el Nuevo Testamento. ¿Y qué hacen ellos? Son los ángeles querubines designados que guardan el altar de Dios, y solo hay 4 de ellos. ¿Y qué dijo Ezequiel sobre cómo eran estos 4 querubines? Tenían la semejanza de un hombre. En otras palabras, se parecen a ti y a mí. Entonces, ¿qué pasa con estos estúpidos videos en Instagram y TikTok que muestran un ojo extraño flotando y diciendo que así son los ángeles? La ignorancia del hombre, te lo digo. Si recuerdas, Lucifer fue uno de ellos hace mucho tiempo antes de intentar sentarse en su altar y afirmar que es Dios. Verso 6. Y cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas. Aquí tenemos a un hombre que ve este vehículo de bronce muy pulido que está volando. Pero verás, las únicas cosas que volaban en la época de Ezequiel tenían alas. Entonces ve a estos vehículos en el aire. Entonces los llama alas. Y sus pies eran pies derechos, y las plantas de sus pies eran como las de un becerro, y brillaban como el color del bronce bruñido. Ahora, use su imaginación. Estos vehículos tenían patas rectas, como la pata de un becerro. En otras palabras, eran delgados y de latón bruñido. ¿Qué podría ser eso? Lo único que tiene sentido y me viene a la mente es el tren de aterrizaje. Es muy fácil para nosotros visualizar eso hoy, pero en la época de Ezequiel, él está haciendo todo lo posible para describir lo que vio usando lo que sabía en su época. Y tenían manos de hombre debajo de sus alas en sus 4 lados, y los 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas estaban unidas una con otra. No se volvieron cuando iban. Fueron todos sencillos. No se volvieron cuando iban. ¿Alguna vez has montado a caballo o un burro? Cuando estás montado, si quieres que el animal gire, la cabeza del animal tiene que girar para mirar hacia dónde va antes de girar. Entonces, lo que Ezequiel está diciendo es que estos vehículos no tenían que mirar hacia dónde iban. Simplemente se fueron. Todos fueron rectos. En otras palabras, estaban en perfecta formación. Ezequiel hizo un buen trabajo describiendo lo que vio durante el tiempo que estuvo. En cuanto a la forma de sus rostros, los 4 tenían rostro del hombre y rostro del león al lado derecho, y los 4 tenían rostro del buey al lado izquierdo. Los 4 también tenían cara de águila. Esta es la formación real de las tribus de Israel en la que Dios las colocó. Al norte, la tribu de Dan es el águila. Al este está la tribu de Judá, el león. Al sur está la tribu de Rubén, el hombre. Y al occidente estaba un buey que era la tribu de Efraín. Si quieres una prueba de esto, lee el libro de Números capítulo 2, verso 10 en adelante y verás la referencia cruzada. Entonces, ¿qué quiere decir Ezequiel, José? Bueno, lo que dice Ezequiel es que los guardias del trono representaban a 4 tribus de Israel. Así eran sus rostros y sus alas extendidas hacia arriba. De cada uno estaban unidas 2 alas una con otra, y 2 cubrían sus cuerpos. Estaban envueltos, en otras palabras. Y cada uno iba derecho hacia adelante. A donde había de ir el espíritu iban, y no se volvieron cuando iban. No miraban hacia dónde iban, simplemente iban a donde iban en perfecta formación. A donde iba el espíritu, ellos iban.
Básicamente, donde el vehículo iba y giraba, las personas en esos vehículos también iban naturalmente. Quiero decir, es lógico, ¿verdad? Si estás en un automóvil o en un avión, si el automóvil o el avión gira, esas personas en el automóvil o avión van a donde quiere que vaya ese automóvil o avión. Verso 13. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones encendidos y como el aspecto de lámparas. Subían y bajaban entre los seres vivientes, y el fuego ardía, y del fuego salían relámpagos. En otras palabras, la luz es asombrosa. La presencia de Dios es impresionante. Y los seres vivientes corrían y regresaban como un relámpago. En otras palabras, la velocidad de estos vehículos era rápida. Te garantizo que nada hecho por el hombre en esta tierra puede ir tan rápido. Ningún avión de combate de quinta generación puede alcanzar este tipo de velocidad. Y mientras miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, con sus 4 caras. En otras palabras, vi a uno de ellos bajar a la tierra y aterrizó. Es lo que dice Ezequiel. El aspecto de las ruedas y su obra era como el color de un berilo, y las 4 tenían una semejanza, y su apariencia y su obra era como una rueda en medio de una rueda. Recuerda, las únicas ruedas que Ezequiel había visto en su tiempo eran de una carreta. Está diciendo que estas ruedas estaban de su lado y volando. Entonces le parecía que era una rueda en medio de una rueda porque era un movimiento circular enorme. Algunos podrían decir, ¿por qué Dios necesita un vehículo que lo lleve a alguna parte? A lo que yo respondería, ¿por qué necesita algo? ¿Por qué necesitaba tantos hijos? ¿Por qué necesita tantas galaxias, planetas, etcétera? Dios necesita un vehículo para transportar su trono y Ezequiel te cuenta cómo viaja con él. Él mismo vino para asegurarse de que este mensaje le fuera entregado correctamente. Cuando iban por sus 4 lados, y no se volvían cuando iban. Nuevamente, estas ruedas estaban del lado y no miran hacia dónde van a girar como lo hacen un caballo o un buey. Simplemente se van. En cuanto a sus anillos, eran tan altos que resultaban espantosos, y sus anillos estaban llenos de ojos alrededor de los 4. En otras palabras, los 4 tenían ventanas que podía ver dentro de ellos. Verso 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas pasaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes eran levantados de la tierra, las ruedas eran levantadas. Naturalmente, cuando las ruedas estaban levantando a las criaturas serían levantadas porque estaban en ellas y porque tenían ventanas. Ezequiel las vio subir con las ruedas. No es diferente a cuando ves a tu ser querido partir en un avión. Donde quiera que vaya ese avión, tu ser querido irá con él. A donde quiera que iba el espíritu, ellos iban. Allí iba su espíritu. Y las ruedas se alzaron frente a ellos porque el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Hay un poco de repetición en esto. ¿A qué se debe? Porque un hombre en el año 484 AC vio algo que la mayoría de nosotros nunca habíamos visto y quiere asegurarse de que usted sepa exactamente lo que vio para que no haya malas interpretaciones de lo que vio y experimentó. Cuando aquellos fueron, estos fueron. Y cuando aquellos se levantaron, estos se levantaron. Y cuando estos fueron levantados de la tierra, las ruedas se alzaron frente a ellos, porque el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Y nuevamente, donde quiera que fueron estas ruedas, iban estos objetos voladores, iban las personas en ellos. Lógicamente, ¿verdad? Y la figura del firmamento sobre las cabezas de los seres vivientes era como el color del terrible cristal, extendido sobre sus cabezas arriba. Esta palabra terrible aquí es una mala traducción. Realmente debería decir cristal de reverencia. En otras palabras, fue hermoso. Y debajo del firmamento estaban sus alas rectas, la una hacia la otra,
Cada uno tenía 2, que cubrían de un lado, y cada uno tenía 2, que cubrían de aquel lado sus cuerpos. Él está describiendo que estas ruedas, estas alas, se movían todas al unísono. Y cuando iban, oí el ruido de sus alas como estruendo de muchas aguas, como voz del Todopoderoso, como voz de palabras, como ruido de ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Bajaron el tren de aterrizaje. Increíble, ¿no? Cómo un hombre hace más de 2300 años describe algo que todos no hemos visto, nada más en las noticias de la televisión hoy en día. Y hubo una voz desde el firmamento que estaba sobre sus cabezas, cuando se levantaron y bajaron las alas. Y sobre la expansión que estaba sobre sus cabezas había una figura que parecía un trono, que parecía una piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una figura que parecía de un hombre, arriba sobre él. Bueno, vaya, me pregunto, ¿quién podría ser? Y vi como el color del ámbar, como la apariencia de fuego alrededor dentro de él, desde el aspecto de sus lomos hacia arriba y desde el aspecto de sus lomos hacia abajo. Vi como si fuera la apariencia de fuego y tenía resplandor alrededor. La gloria Shekinah de Dios. En otras palabras, Dios está ahí enfrente de Ezequiel. ¡Qué espectáculo tan impresionante debe haber sido! Verso 28. Como parece el arco que está en las nubes el día que llueve, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta era la apariencia de la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando lo vi, caí sobre mi rostro. Y oí una voz que hablaba y me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y yo te hablaré. Si lees la Biblia lo suficiente, siempre sabrás cuando Dios le habla a alguien, nunca le habla cuando está en el suelo. Él siempre les dice: levántense, déjame hablar contigo cara a cara. Estoy seguro de que la presencia de Dios hará que cualquiera se ponga de las rodillas. Sé que lo haría, pero Dios siempre te dirá: levántate. A Dios realmente no le importan los débiles si aún no lo has visto. Quiere hombres y mujeres que le sirvan, que se le obedezcan, que quieren formar parte de su ejército. ¿Estoy diciendo ahora que todos estos vehículos son amigables? Absolutamente no. No olvidemos que Lucifer se llevó 1/3 de los hijos de Dios. Satanás tiene un ejército con él. Entonces, eso debería hacer que esos engranajes en tu cabeza comiencen a girar y piensen en nuestro propio futuro. Si todavía estamos aquí, vivos en esta tierra, para presenciar la aparición de Satanás ante el mundo entero junto con los millones, sino los miles de millones de ángeles caídos, ¿cómo crees que van a llegar hasta aquí? ¿Creías que simplemente iban a aparecer mágicamente en algún escenario ante el mundo? No, amigos míos, seremos testigos de uno de los mayores engaños que el mundo haya visto jamás cuando estos vehículos regresen a la tierra. Por muy fuera de este mundo que parezca juego de palabras, imagina la escena de la película Día de la Independencia, cuando todos esos vehículos aparecen en la tierra y cómo reaccionó la gente ante ellos. Ahora, imagina eso en tiempo real, en nuestro mundo actual. Solo estos vehículos aterrizarán en la tierra. ¿Te imaginas cómo reaccionará la gente cuando veas salir un espíritu en forma de hombre y no una criatura extraterrestre de aspecto extraño? Porque así va a aparecer Satanás, así como aparecería Jesucristo. Piensen cómo los medios transmitirán eso en tiempo real a miles de millones de personas en todo el mundo. Va a ser una locura. Y es por eso que, amigos míos, es importante estar espiritual preparados para lo que viene. Las cosas que probablemente veremos en nuestra vida tendrán que requerir una mentalidad fuerte y firme, física y espiritualmente, para resistir las mentiras que saldrán de la boca de Satanás y sus matones. Ahora, para todo el mundo, estos ovnis, en inglés es unidentified o unidentificados. Pero
Ahora, estos ya no están tan sin identificar, ¿verdad? No son un gran fenómeno si tienes ojos para ver y oídos para oír. ¿Ves cómo todo ha sido dispuesto para que podamos entenderlo y aprenderlo? Y no solo eso, sino que Dios mismo descendió en uno de estos vehículos sobre su trono para entregar este mensaje para que todos podamos aprender y comprender. Gracias por sintonizar otro episodio esclarecedor de Disciples Haven. Hoy profundizamos en el intrigante relato de la visión de Ezequiel en el capítulo 1, donde la descripción de los vehículos celestes ha despertado curiosidad y especulación durante siglos, pero ahora sabes más que esas personas, ¿no? Mientras reflexionábamos sobre los paralelos entre el encuentro de Ezequiel y las percepciones modernas de estos vehículos, recordamos la relevancia eterna de los textos antiguos y los misterios perdurables que continúan cautivándonos. Recuerde, la búsqueda de la comprensión es un viaje continuo que requiere mentes abiertas y una investigación diligente. Permanezcamos firmes en nuestra búsqueda de la verdad, siempre conscientes de la sabiduría que se puede extraer del pasado en la palabra de Dios. Únase a nosotros la próxima vez mientras nos embarcamos en otra exploración de las profundidades de las Escrituras y los misterios de la fe. Y no olvides suscribirse al podcast de Disciples Haven y a nuestro canal de YouTube para asegurarte de no perderte ni un momento de iluminación. Hasta la próxima, discípulos. Caminen en la sabiduría de Dios y vayan en paz.